Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que me diga que se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, como gloria eterna. ¿Conocen? Amén. Como las cartas pastorales, así se conocen, las dos cartas a Timoteo y la carta a Tito se conocen como cartas pastorales, y se conocen así porque los destinatarios de esta carta eran pastores colaboradores de Pablo que estaban al frente de iglesias que Pablo en su momento había fundado. Y esta segunda carta a Timoteo, que es la que leímos esta mañana, es particularmente emotiva porque fue escrita desde la prisión. Pablo la escribió cuando estaba preso y cuando faltaba muy poco tiempo para que fuese sacrificado, es decir, para que él enfrentara la muerte. En el capítulo 6 del versículo, en el versículo 6 del capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo: yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo sabía que su tiempo estaba cerca, de manera que sus emociones se desbordan y con mucha vehemencia le encarga a su hijo espiritual, que era Timoteo, continuar en el extendimiento del reino. Él le dice en el versículo 5 de ese mismo capítulo 4: pero tú, sé sobrio en todo, le dice Pablo a Timoteo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo sabía que su tiempo estaba cerca y le encarga a Timoteo. Le pasa la estafeta, por decirlo así, para continuar el trabajo de evangelismo. En el pasaje que leímos en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 9, hay tres expresiones, tres exhortaciones que Pablo le hace a Timoteo, y se las hace mediante frases cortas. Y son estas tres exhortaciones que Pablo hace a Timoteo en las que quisiera, hermanos, que centráramos nuestra atención en esta mañana. Estas tres exhortaciones están: la primera en el versículo 1, esfuérzate en la gracia, dice Pablo. La segunda está en el versículo 3, sufre penalidades. Y la tercera en el versículo 8, acuérdate de Jesucristo. Estas tres frases, esfuérzate en la gracia, sufre penalidades, acuérdate de Jesucristo, no solo aplican para la vida de un ministro del Evangelio como lo era Timoteo, pero aplican también a la vida de todos los miembros de la iglesia de Éfeso, a la que se leyó esta carta en voz audible, porque en el tiempo que Pablo escribió la carta a Timoteo, Timoteo era pastor en la iglesia de Éfeso, y era costumbre que todas las cartas que Pablo escribía de manera personal o a las iglesias se leyeran en voz alta a las iglesias. De manera que estas tres exhortaciones, repito, aplican a Timoteo, pero aplicaron a la iglesia de Éfeso y por supuesto aplican para nosotros hoy. Nosotros que hemos respondido al Evangelio
de manera individual y como iglesia, en fe, en esperanza y en amor, como lo vimos el día del aniversario. Nosotros hemos respondido al Evangelio en fe, con esperanza y en amor, y por eso estamos aquí. Y nuestra intención es afirmarnos en el Evangelio y seguir caminando y seguir dando frutos de almas nuevas, rendidas a los pies de Jesucristo. Esa es la intención que tenemos. Y por eso estas tres expresiones, estas tres exhortaciones aplican a nosotros. Mire, hermano, porque esta es la situación. Estamos comenzando nuestro segundo año de vida como iglesia y lo estamos haciendo con un poco más del doble de hermanos que éramos cuando empezamos hace un año. Y el medio que Dios usó para hacernos crecer así fue que la mayoría de nosotros, los que empezamos el grupo núcleo, invitamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros conocidos a venir a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Varios vinieron, escucharon la palabra y se fueron, ya no regresaron. Otros siguen viniendo de manera esporádica. Pero 22 de esos invitados, entre los que se encuentran ustedes, 22 a quienes el Espíritu Santo convenció, se recibieron como miembros en plena comunión y ahora son oficialmente miembros en plena comunión de la Iglesia Universal de Jesucristo. Y lo hicieron porque alguien en algún momento del año pasado los invitó. Y ahora tenemos que volver a repetir la operación. Todos los que iniciamos hace un año y los 22 que se recibieron hace 15 días. Tenemos que invitar de nuevo a quienes hemos estado invitando y que no han venido. O tenemos que invitar a personas que todavía no invitamos. Pero el caso es que todos debemos asumir nuestra responsabilidad de ser testigos de Cristo y de anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Porque esa es la manera en que Dios nos permitirá seguir creciendo espiritualmente, numéricamente y materialmente. Y cuando digo materialmente, hermanos, tradúzcala usted como nuestro santuario. Creo que todos estamos conscientes que necesitamos más espacio físico. Ya sea que modifiquemos este santuario que Dios nos dio, o sea que busquemos un lugar más, pero necesitamos más espacio, porque de lo contrario, ya se los dije una vez, cuando una iglesia ocupa el 80% de su capacidad instalada y no amplía esa capacidad, esa iglesia se estanca. Es un hecho, hermanos. Y nosotros hace un rato ya, que gracias a Dios y para su gloria, hemos sobrepasado ese 80%. De manera que es una necesidad crecer, no solamente espiritual. Por supuesto que la principal es que crezcamos espiritualmente. Si crecemos espiritualmente, vamos a crecer numéricamente. Y si crecemos numéricamente, pues vamos a crecer materialmente. Por eso son importantes las tres exhortaciones que Pablo hace a Timoteo en este pasaje. Porque para poder contribuir en el crecimiento de nuestra congregación, al igual que para tener éxito en cualquier área de nuestra vida,